El 99% de las patologías tienen que ver con la mente. Entonces, el 99% de las patologías tienen que ver con el estrés. Wow. Porque aún estamos en el paradigma de síntoma, amputo el síntoma. Y deberíamos cambiar al paradigma de síntoma, voy a comprender la información del síntoma para comprender cuál es la causa del síntoma. Pero con que no hay tiempo, pues entonces amputamos síntomas. El 98% de los psicofármacos están mal prescritos. Solo un 2% estaría bien prescrito. Es una barbaridad. Pero mira, voy a decir una cosa, que es stop. Para un momento en tu vida y pregúntate, ¿cómo estoy? ¿Qué nivel de satisfacción tengo en mi vida? ¿Qué nivel de felicidad tengo en mi vida? ¿Siento paz o no siento paz? ¿Puedo cuidar más mis relaciones? ¿O las cuido suficiente? Xavi, bienvenido al podcast en busca de reformar el sistema de salud. Y a veces yo pienso mucho como que si el estrés fuese un virus, viviríamos en una pandemia. ¿Crees que el estrés es uno de los principales problemas de salud hoy en día? Sí, tal como vivimos el estrés, Gonza. Primero de todo, pues muchas gracias por invitarme, Gonza, a tu podcast. El término estrés, el concepto estrés en sí, no es algo que sea negativo. Si hablamos de un estrés agudo, ¿no? Por ejemplo, pues autores como grandes referentes, ¿no? Peters o McEwen, básicamente explican que el estrés es una respuesta de incertidumbre. Es decir, cuando el cerebro no es capaz de entender cuál es la mejor respuesta o conducta, ¿no?, para salvaguardarnos a nivel físico, emocional o social, tiene incertidumbre y genera una respuesta de estrés para buscar la información adecuada, ¿no? Siempre decimos, ¿no?, necesitamos siempre la información adecuada para generar la conducta adecuada. Entonces, en sí el estrés es una respuesta que gracias a la respuesta de estrés y todo lo que se genera a nivel neuroendocrino, pues nos salva la vida. La gran pandemia es que los estímulos que generan estrés o a lo que estamos preparados nosotros a recibir los estímulos que nos puedan generar estrés no es nada con lo que está pasando a día de hoy. Los estímulos constantes que tenemos que nos mantienen en un estado de alarma constante o un estado de incertidumbre constante, llega a fatigar las respuestas neurológicas, endocrinas, metabólicas e inmunitarias de nuestro sistema, nuestro sistema corporal. Entonces, no estamos preparados para mantener dosis de estrés tan largas y tan constantes. Fatigamos nuestro organismo y nuestro organismo se queja y se queja en forma de síntomas para decirnos, por favor, atiende lo que tengas que atender porque vas a enfermar, ¿no? Y claro, yo veo en el mundo moderno y como que ahí se ve el estrés incluso como algo que es parte de nuestro día a día e incluso se llega a normalizar un poco. ¿Hasta qué punto realmente tiene una relación con nuestra salud y es como algo grave no saber gestionarlo? Pues mira, te diré en palabras, por ejemplo, del doctor Manuel Sanz Segarra. Fue un catedrático y es un médico actualmente que habla sobre incluso experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Cita, y estoy de acuerdo con él, lo cita, y por eso lo cito a él, porque lo escuché y estoy absolutamente de acuerdo. El 99% de las patologías tienen que ver con la mente. Entonces, el 99% de las patologías tienen que ver con el estrés. Wow. Estrés puede tener muchos focos de estrés. Por ejemplo, quizás personas ahora están pensando, no llego a fin de mes, o tengo un conflicto con mi pareja, o el trabajo me están apretando mucho, ¿no? Pero no olvidemos que el estrés también es estar en contacto con tóxicos, el estrés también es estar en contacto con una alimentación basura, el estrés es no dormir. Es decir, todos los inputs que implican un cambio de respuesta neuroendocrina induciendo una respuesta de estrés es en sí estrés, ¿no? Es verdad que
lo hemos normalizado y a día de hoy, incluso si hablas con alguien que te dice, no, pues yo no vivo con estrés, está mal visto, ¿no? Está mal visto. ¿Cómo no puedes vivir tú con estrés? Entonces es que no te esfuerzas suficiente. Entonces es que no eres merecedor de. Entonces es que X, ¿no? Porque lo normalizamos. Pero nada más lejos de la realidad. Es verdad que hablamos constantemente de tenemos que aprender a gestionar el estrés. Y entonces cogemos el concepto estrés y es tan abstracto. No, yo tengo estrés. Ya, pero ¿estrés dónde? En mi vida. Vale. Si tú solo tienes estrés en tu vida, no puedes hacer nada. Porque con que la vida es todo, entonces no puedo hacer nada. Entonces es muy importante aquí, bajo mi punto de vista, y después de pues, los más de 20 años, ¿no?, que llevamos en la clínica, a llevar un buen proceso de aprendizaje del propio paciente y un buen proceso de comunicación con el paciente, y entonces poder decir, bueno, concretamente, ¿qué es lo que te genera estrés en tu vida? No en el de al lado, en ti, ¿qué es lo que te genera estrés? Esto, por ejemplo, Gonza, tantas veces, ¿no?, que lo he visto con pacientes, es que tengo mucho estrés, pero ¿dónde tienes estrés? En todos lados, mi vida es un estrés, ¿no? Digo, ok, ¿en tu sistema familiar de origen tienes estrés? No, con mis padres fantástico y mis hermanos fantástico. Entonces no es en toda tu vida. No, pero en el resto. ¿Con tu pareja tienes estrés? No, con mi pareja me llevo fantástico, estoy fantásticamente bien, tenemos hijos y maravilloso. ¿Con tu círculo de amistades tienes estrés? No, con mi círculo de amistades estoy maravilloso. Vale. ¿En tu trabajo tienes estrés? Uy, sí, en mi trabajo sí. ¿En todo el trabajo o concretamente en alguna parte del trabajo? No, tengo con mi jefe. Entonces toda tu vida la interpretas en estrés porque tienes un conflicto en la relación vincular con tu jefe. Entonces no tienes estrés en tu vida, tienes una situación que no sabes gestionar de momento con tu jefe, que tendrá que ver con tus creencias, con las suyas, con la jerarquía laboral, con lo que cobras, con lo que no cobras, con lo que crees merecedor, con lo que no, yo qué sé, con un montón de cosas. Pero ahí definimos exactamente, vale, usted lo que tiene es una situación de estrés en su trabajo, que esto le está ocasionando ciertos problemas con esto y con esto y con esto. Pero cuidado con las palabras que utilizamos, porque nuestro cerebro aprende mucho de las palabras, le hace mucho caso a las palabras que nosotros utilizamos. Entonces, ¿soy un estresado de la vida? Pues, ¿qué significa concretamente eres un estresado en la vida? Porque otra persona dirá, no, yo en el trabajo estoy muy bien, pero mira, mi padre tiene una enfermedad terminal, mi madre no puede más, tengo 5 hermanos, se desentienden perfectamente todos de mis padres, y yo me cargo con mi familia, con mi madre, con mi hijo y con mi mujer, que lo está pasando muy mal en su trabajo y no puedo más. Es muy diferente al primer caso. Y también es estrés, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no?, como dejar de normalizar que vivir con estrés es sano. y dos, sería como poder definir muy bien qué es lo que a mí individualmente interpreto como que mi cerebro genera una respuesta de estrés en momentos o en situaciones concretas, que puede ser un espacio, un contexto, o que puede ser por una creencia X, ¿no? Hay personas, Gonza, que, por ejemplo, son muy leales a lo que aprendieron desde ya muy pequeñitos, porque básicamente nuestra estructura neurológica se empieza a formar en el vientre materno. Entonces, todo lo que nosotros recibimos, pues imagínate que recibes siempre, es que te tienes que esforzar mucho porque si no, no eres merecedor de lograr el trabajo maravilloso, porque mira cómo hemos trabajado papá y mamá, ¿no? Pues ese individuo, cuando sea adulto, puede ser que diga, no, yo es que no puedo parar de esforzarme, he hecho 4 empresas, tengo 18 másters y yo no puedo parar de esforzarme, porque como pare de esforzarme voy a ser desleal al linaje materno y paterno, porque me lo estaban diciendo, ¿no? Entonces, fíjate que la interpretación del mundo es lo que nos lo que va a permitir decir, vale, esto lo interpreto como estrés o esto no lo interpreto como estrés. Por ejemplo, se hacen varios estudios, te cito uno,
cogen a un grupo de personas, una N bastante grande, un número de población bastante grande, y a todos se les somete al mismo estímulo de estrés, que es ruido muy, muy grande. Y les pinchan en sangre y les miden la PCR, la proteína C reactiva, un marcador de inflamación. ¿Qué es lo curioso? Pues que la mitad no se inflaman y la mitad sí, con el mismo estímulo de estrés. Es decir, depende cómo interpretes tú tu vida, vas a generar una respuesta de estrés o no vas a generar una respuesta de estrés. Por eso ahí nos tenemos que ir siempre a ¿cómo he aprendido yo a vivir esto? ¿Qué condicionamiento he tenido para comprender que el amor es estresante o que el amor es tranquilidad o que el amor es agresividad? Cada uno tiene su propia interpretación, ¿no? Por eso cada vez nos tenemos que ir más a la medicina personalizada y a comprender la historia de vida de un paciente, ¿no? Decía Daniel Flischentrey, es un cardiólogo argentino, y tiene un libro que está muy chulo, y él dice: tenemos que ser expertos en la biografía de las personas para saber cómo esa biografía altera su biología, porque si solo estudiamos la biología, entonces veremos, sí, cascadas enzimáticas, cascadas moleculares que se pueden desencadenar y producir inflamación, pero ¿qué es lo que ha producido eso? Pues dependiendo de la biografía de una persona, pues se va a determinar una cascada u otra, y puede ser muy dispar, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya podido contestar que no debemos normalizar el estrés y concretamente entender muy bien lo que significa el estrés. Sí, y me parece súper interesante de que no está en lo que pasa, sino en cómo interpretamos eso que nos pasa, ¿no? Y nuestra interpretación hacia eso. Vos decías que está en gran parte determinado por experiencias que teníamos cuando éramos más niños, ¿no? Pero hoy somos como subconscientes. ¿Cómo podemos darnos cuenta de cuáles son esos condicionamientos que nos hacen interpretar la realidad de una forma y de repente hoy nos están limitando sin que nos demos cuenta? Claro, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Es esa frase tan famosa, ¿no? De no nos emociona lo que ocurre, sino cómo interpretamos lo que ocurre, ¿no? Y la interpretación es un aprendizaje en mis primeros años de vida. En los primeros años de vida, es decir, me voy más atrás. En el embarazo, ten en cuenta que un feto en el embarazo, alrededor de las 20 y tantas semanas, el cerebro ya está constituido. Pero entonces, una vez tengo constituido el cerebro, tiene que empezar a conectarse el cerebro. Esto es un proceso, voy a decir una palabra un poco técnica, pero voy a definir muy bien qué significa. Esto es un proceso que se llama sinaptogénesis, es decir, producción de sinapsis. ¿Qué es una sinapsis? Una comunicación de una neurona con otra neurona. Ya está. Esta palabra es lo único que significa esto. Vale. Pues este aprendizaje de remodelación de conexiones neurológicas empieza ya en el embarazo. ¿Y de qué depende? De las experiencias que vive ese feto. ¿Qué experiencias vive ese feto? Las experiencias de su madre. ¿Qué experiencias vive su madre? Las experiencias de su vida. Ahí ya empezamos a interpretar que el mundo puede ser más o menos peligroso. ¿Sí? Bien. De hecho, la programación del eje de estrés, del eje hipotálamo, pituitaria, glándula adrenal, el famoso eje HPA, esto en la formación, en el máster en psiconeuroinmunología de Regenera, de mi empresa, yo doy la asignatura de la programación de la salud y explico cómo se programa ese eje intrauterino. Es súper chulo, ¿no? Tampoco quiero hacerme muy técnico ahora, que si quieres que profundicemos, profundizaremos. Ahora bien, tú ahí empiezas a conectar. Después sales por el canal del parto, si todo va bien, en ese parto. Mira, fíjate que solo en el primer año de vida, Gonza, el primer año de vida, hay 1 millón de conexiones al segundo. 1 millón de conexiones, 1 millón de sinapsis, imagínate el cerebro, 1 millón cada segundo, en el primer año de vida. ¿De qué depende estas conexiones? De las experiencias de ese bebé. ¿Qué son las experiencias de ese bebé? Las experiencias de su contexto. ¿Quién es su contexto? Mamá y papá, los progenitores. ¿De acuerdo? Bien, ahí empiezo a entender que la vida será de una manera u otra. Por ejemplo, desde la neurología sabemos que
Un niño o una niña es el reflejo, el sistema nervioso de un niño o una niña es el reflejo del sistema nervioso de sus... perdón, es el reflejo del sistema nervioso de sus progenitores hasta la edad de entre 7 a 9 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta los 7, 9 años, el sistema nervioso de ese niño es el reflejo del de sus padres. Vale. Por tanto, ahí se empieza a estructurar el yo. Como individuo, soy el yo. Y empiezo a entender la vida desde ese yo que tiene que ver con mi contexto. Entonces, a partir de ahí, yo puedo normalizar muchas cosas. En España hay una cantante que es muy famosa, que se llama Alaska, que tiene una canción, que quizás se ha escuchado por alrededor del mundo, que dice, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, ¿no? Siempre le hago una broma, porque admiro mucho a esta cantante, pero hago una broma y digo, ay, la que hemos liado con la cancioncita, ¿no? Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, estamos bien jodidos, perdóname la expresión, ¿no? Es decir, siempre tenemos que tener el margen de cambiar, ¿no? Ahora bien, claro, si yo no soy consciente de lo que yo vivo como normal, por ejemplo, es patológico, pues seguiré mi conducta de vida en un personaje que yo he construido, ¿no? Pues imagínate que este es un ejercicio que yo he hecho muchas veces con los alumnos o con los pacientes, ¿no? Les digo, mira, escribe tu nombre y escribe el nombre de tus hermanos, en orden de llegada, ¿no? El mayor, el mediano, el pequeño, X. Y una palabra que defina a cada hermano y a ti mismo, ¿no? Entonces, pues quizá, pues mira, mi hermano es el independiente, yo soy el responsable y mi hermana es la lista. Vale, fíjate que es, ¿quién ha nombrado eso? Normalmente eso es nombrado por el sistema familiar. Pero yo voy a ser muy leal y voy a construir mi personaje, y si yo soy el responsable, mi vida se va a basar en la responsabilidad y responsabilidad malentendida. Porque la responsabilidad, por ejemplo, bien entendida quiere decir la capacidad de responder. La responsabilidad, si tú pides la definición de la responsabilidad a día de hoy, te van a decir la obligación de responder siempre. Es muy distinta la definición real a lo que hemos comprendido como la responsabilidad, ¿no? Bien, entonces fíjate que si yo tengo un exceso porque soy un súper responsable, ¿tú te imaginas el estrés que eso supone? Porque todo tiene que estar bien, porque nadie puede tener un conflicto, porque yo tengo siempre que responder, y porque yo tengo que dejar mi vida y atender a los demás, y porque yo... Eso es un caos, que yo entiendo como normal, porque mi estructura neurológica se ha fundamentado y se ha estructurado en que yo soy así. Claro, normalmente, ¿no? Como dices tú, ¿cómo se llega a tener conciencia? Mira, la mayoría llegamos a la conciencia desde la enfermedad, ¿no? Cuando tenemos una crisis, las crisis son oportunidades de toma de conciencia, es decir, espérate, lo que estoy haciendo yo en mi vida, ¿esto va bien? ¿Esto de verdad? ¿O me estoy cargando con cosas que no me tocan cargarme? ¿O estoy actuando de una manera que no tengo que actuar? O, por ejemplo, pues personas que se hacen todo personal, ¿no? No, esto lo ha dicho por mí seguro. Y eso ha pasado por mí seguro, ¿no? Me lo hago todo personal, todo personal, todo personal. Claro, esto es un nivel de sufrimiento de locos. Hasta que tienes una crisis y dices, bueno, quizá esto no era mío. Quizá esta responsabilidad no era mía, no la tenía que coger, ¿no? Entonces son momentos de capacitación de un paso hacia atrás, y son momentos de consciencia. Muchas veces pensamos que, mira, he tenido un momento de consciencia y ya está, ya lo tengo todo, ¿no? Leí a un escritor catalán, se llama Albert Espinosa. La frase no es suya, pero la leí en uno de sus libros, que decía, cuando crees tener todas las respuestas, viene el universo y te cambia las preguntas, ¿no? Pues eso pasa en cada vez que tenemos una crisis, nos pasa eso, ¿no? Hostia, pues yo pensaba que tenía todas las respuestas y ahora la vida no es así. No, la vida es dinámica, la vida es en gerundio. ¿Qué quiere decir que sea en gerundio? Que básicamente es constante cambio, ¿no? Y esto es lo que nos implica el propio crecimiento. Decía alguien muy inteligente, dijo, el grado en que una persona puede crecer y desarrollarse es directamente proporcional a la cantidad de verdad sobre sí mismo que puede aceptar sin huir. Entonces,
¿Qué cantidad de verdad podemos aceptar sobre nosotros mismos? Y quizás, pues yo tengo 20 años y estoy preparado para atender esta verdad, pero no esta, porque esta es demasiado grande, es demasiado. Entonces, pues mira, a los 20 años puedo atender esta. La vida ya me dirá, no te preocupes, ya aprenderás la siguiente. Y estarás preparado para atender, pues en vez de así, pues ahora sí. Y ahora sí, y ahora sí, hasta que nos pasemos el juego, ¿no? Y si no, pues ya volveremos en otra pantalla. Ahora bien, esto me va a permitir una toma de conciencia, ¿no? Decía Odín Dupeirón es un escritor, es un actor de teatro mexicano, que lo escuché en una entrevista y me reí muchísimo hace muchos años, que decía, ir a terapia es canasta básica. Él dice, leche, huevos y terapia, ¿no? Dice, muchos huevos para ir a terapia. Pero es verdad, él lo decía en tono de broma y no. ¿Por qué? Porque al final cualquier proceso en el que nos preguntemos ¿y por qué pienso como pienso? ¿Y por qué soy como soy? ¿Por qué me enamoro de las personas que me enamoro? ¿Por qué he estudiado lo que he estudiado? ¿No? ¿Cuántas personas he tratado? Pues me vienen ahora mujeres que me dicen, es que siempre encuentro al mismo cabrón de pareja que me engaña. Digo, ¿siempre? Sí, mis 6 parejas me han engañado. Entonces, la pregunta que es fastidiada aquí, Gonza, porque la pregunta es, ¿y qué responsabilidad tienes tú para escoger siempre al mismo patrón de pareja? Hombre, ¿cómo voy a tener yo una responsabilidad de escoger a siempre a un cabrón que me engañe? Y hombre, pues quizá tenemos información no consciente, sino bajo el radar de la conciencia, que tenemos que ver para entender cómo tú has entendido el amor, para comprender por qué te atrae este tipo de persona. Porque, hombre, una sí, pero 6 seguidas, quizá algo tengo que ver yo, ¿no? Y aquí viene la autorresponsabilidad bien entendida, que es, esto es mío, lo atiendo. Esto no es mío, lo suelto. Esto es muy difícil, ¿no? Esto es muy difícil. Esto, conforme vayan pasando más crisis, más aprenderemos a hacer esto. Lo que es mío, lo que es tuyo, ¿no? Por tanto, la respuesta sería, la segunda pregunta es, tomando conciencia, y ojalá no tuviéramos que pasar por la enfermedad, ¿verdad? Yo estuve hace muchos años, trabajé en un servicio de paliativos con personas pues al borde de la muerte, y yo en ese momento, hace 20 años, pues no entendía las lecciones de vida que me estaban dando estas personas, porque estas personas me decían, di te quiero, agradece, expresa siempre lo que necesites, y decía, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto, no? Pide perdón, pero claro, 20 años después digo, wow, vaya maestro estuve, y en ese momento no estaba preparado para atenderlo, ¿no? Cuando lleva una enfermedad terminal, en muchas ocasiones, en otras no, hay una gran toma de conciencia, que es, ¿qué he hecho en mi vida? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? ¿Lo que he hecho me satisface? ¿Tengo cuentas pendientes? Porque me voy a morir. Y Gonza, nos vamos a morir todos. Todos. Lo que pasa es que se nos olvida. Somos una minúscula partícula de un infinito universo, ¿sí? Creemos que somos mucho y no somos tanto. Y todos nos vamos a morir. Ahora, con que no vemos la muerte cerca, no nos hacemos estas preguntas. Pero cuando viene una enfermedad terminal, muchas personas hacen estas preguntas. Y entonces cogen el teléfono y decir, mamá, lo siento. Te quiero mucho. Gracias por darme la vida. Hermano, lo siento. Llevamos 15 años sin hablarnos. Ahora me voy a morir. Y ahora quiero morir en paz. Entonces, fíjate que con una gran crisis, que es una enfermedad terminal, nos ponemos las pilas, ¿no? La gran cuestión es, ¿y por qué no lo hacemos con una simple jaqueca? ¿Por qué no lo hacemos con un simple ardor de estómago, ¿no? Mira, tengo ardor. ¿Qué me está pasando en mi vida? A ver, ¿tengo que solucionar algo? ¿No tengo que solucionarlo? Para no tener que llegar a la enfermedad terminal, que es muy probable que llegue a la enfermedad terminal, pero pues cuanto menos deberes acumulemos, pues mejor, y quizás eso sí que es una real prevención a enfermedades terminales, ¿no? ¿Y qué preguntas nos podemos hacer
o qué podemos hacer en general como para tomar más conciencia? Y imaginemos que para no llegar a la enfermedad terminal, sino que hoy sea el día, escuchando este podcast, ¿qué nos tenemos que preguntar o qué tenemos que hacer para tomar esa conciencia? Mira, en una entrevista de televisión el año pasado, yo estaba explicando muchas cosas del contexto de la vida y el periodista me dice, bueno, pero di algo a los telespectadores para que puedan hacer. Digo, ya estamos con el hacer. Entonces dije, ¿por qué no paramos? Digo, mira, voy a decir una cosa, que es stop. Para un momento en tu vida y pregúntate, ¿cómo estoy? ¿Qué nivel de satisfacción tengo en mi vida? ¿Qué nivel de felicidad tengo en mi vida? ¿Siento paz o no siento paz? ¿Puedo cuidar más mis relaciones o las cuido suficiente? Fíjate que estas preguntas te las puedes hacer cuando quieras. Ahora bien, siempre dependerá de la propia necesidad. El ser humano siempre ha tenido necesidad de hacer, de mover, de buscar. En la era espacial en la que vivimos, inhibimos la necesidad constantemente. Fíjate que antes, comer era un acto sagrado, donde el sistema nervioso parasimpático, es decir, el de la calma, el contrario del de la alarma, se establecía y permitía la digestión. ¡Qué bien! Porque es un momento sagrado. He encontrado alimento y voy a comer. Eso es sagrado, ¿no? Y seguramente comíamos, bueno, ya te digo yo, que comíamos cosas que estábamos preparadas para comer y además poníamos la atención a comer en un momento sagrado, un momento de compartir. A día de hoy, Gonza, comemos en la calle corriendo porque no tenemos tiempo, no pensamos ni en lo que comemos y con que tenemos prisa compramos cosas procesadas que se pones en el microondas 2 minutos para ir más rápidos, para seguir haciendo, ¿no? Claro, aquí hay tres niveles neurológicos que ya desde hace años, pues cuando leí esto por primera vez hace muchos años, pues siempre me remito a ello. Los 3 niveles neurológicos que tenemos a día de hoy es el ser, es el hacer y es el tener. Si estamos en un nivel neurológico del tener, pues te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo quiero tener un cuerpo fit. Y yo le pido a Dios, le pido al universo, le pido a las nubes, le pido a las estrellas cada noche que quiero tener un cuerpo fit. A ver, entre tú y yo soy un tío creyente, si le pides a quien quieras tener un cuerpo fit, pero no adapto mi vida a tener un cuerpo fit, es muy difícil. Puedes tener suerte, pero es muy difícil que tengas un cuerpo fit, ¿no? Después está el segundo nivel neurológico, que es el hacer. Vale, para tener un cuerpo fit, voy a hacer dieta, a hacer deporte, a hacer el keto, a tomar estos suples, a todo esto, a esto y esto. ¿Puede funcionar? Puede funcionar y puedo ser esclavo de el hacer, porque tengo siempre que estar haciendo. Esto les pasa a muchos, y nos pasa, ¿no? Yo, como emprendedor desde hace muchos años, el emprendedor es hacer para tener, ¿no? Muchas veces, si no estás bien focalizado, te pierdes en el camino. Por ejemplo, si yo tengo un vacío en mi vida que tiene que ver con el amor y ese vacío lo lleno con comida, pues fíjate que para tener un cuerpo fit voy a generar estrategias que tienen que ver con la comida, pero la base es que necesito tener paz en el amor. Entonces fíjate que si solo estoy en el hacer y he linkado comida con llenar el vacío, pues acabaré teniendo un problema con la comida. E incluso acabaré teniendo un problema porque de hacer tantas cosas y no acabo de tener un cuerpo fit, ¿no? El tercer nivel neurológico es el ser. Como siempre pues decimos, no eres lo que tienes, no eres lo que haces, eres lo que eres tu ser.
¿Qué voy a conseguir? ¿Qué voy a mostrar al mundo? Lo que yo soy. No lo que tengo ni lo que hago. Lo que yo soy. Y por tanto, el nivel neurológico al trabajar es el ser. Entonces, ¿qué puedo hacer? Trabajar mi ser. ¿Cómo estoy? ¿Cómo siento? ¿Cómo siento el amor? ¿Qué tal vivo el amor en pareja? ¿Qué tal vivo el amor como padre? ¿Qué tal vivo el amor como hijo? ¿Qué tal vivo el amor en mi trabajo? ¿Qué tal es mi alineamiento con lo que yo he decidido trabajar? ¿Qué tal es? ¿Cuántas personas, Gonza, conoces que estudian carreras que no les gustan? Pero estudian carreras porque sus padres les dicen que estudien esa carrera. ¿Cuántos fracasos universitarios hay por el hecho de que están estudiando algo que no quieren estudiar? Pero con que mi padre es abogado, yo tengo que seguir el linaje, pero yo no quiero ser abogado, yo quiero ser cantante, quiero ser actor, quiero ser médico, quiero ser enfermero, quiero ser fisioterapeuta, pero no quiero ser abogado. Pero siento que tengo que ser abogado porque si no soy desleal a la familia. Fíjate que la primera gran ley de un sistema es la pertenencia. El ser humano es un animal absolutamente social. Necesitamos generar lazos sociales. Fíjate que uno de los grandes castigos, o el gran castigo que hay en las tribus cazadoras-recolectoras, incluso a día de hoy, es la expulsión de la tribu. Es decir, cuando alguien comete un delito, en muchas tribus no lo matan, lo expulsan de la tribu. Pero la exclusión de la tribu es el peor castigo que pueden darle porque solos no pueden sobrevivir. Entonces, la pertenencia la tenemos muy intrincada. Ahora, yo para pertenecer a mi sistema familiar y para no fallar al sistema familiar, tengo que estudiar Derecho cuando no quiero estudiar Derecho. ¿Y eso qué va a ocasionar? Pues un continuum de decisiones no alineadas con mi ser, que me van a llevar, pues, a unos malos hábitos, me van a llevar a la enfermedad, a síntomas, me van a llevar a tomar más decisiones erróneas. No, porque me tengo que casar con otra abogada. Ya, pero si yo estoy enamorado de esa actriz porque además me encanta ir a ese curso de teatro y pero papá me presentó a esa abogada, que somos muy amigos con la otra familia, y tenemos que generar como en antaño, como las princesas y los príncipes, que sus padres, los reyes, decían: por estas tierras te casas con mi hija, ¿no? Entonces, fíjate cuánta infelicidad, que lo del término de felicidad, si quieres entramos, porque esto es otro pepino, cuánta infelicidad podemos instaurarnos por tomar decisiones en base a algo que incluso ni soy consciente, pero que yo siento corporalmente que eso a mí no me llega, no me va. Yo sé que no quiero estudiar Derecho. Digo Derecho que no tengo ninguna cosa negativa contra el Derecho. He puesto un ejemplo, como que dice médico y quiere ser, yo qué sé, cocinero. ¿Me explico? Claro. Pero estar alineados, ¿no? Entonces, esto en términos de salud, claro, es una lástima porque el sistema está como está funcionando y no atendemos a las personas en base a sus vidas, porque no hay tiempo. Por ejemplo, en España, pues tengo un montón de amigos, médicos y de amigas, que por ejemplo, pues son médicas de cabecera que tienen que visitar 60 pacientes en una mañana. Tienen entre 3 y 4 minutos por paciente. Es imposible saber sobre la vida de un paciente, ¿no? Entonces, además está la farmacoindustria que resuelve todo muy rápido. Tienes este síntoma, voy a amputar al síntoma, porque aún estamos en el paradigma de síntoma, amputo el síntoma. Y deberíamos cambiar al paradigma de síntoma, voy a comprender la información del síntoma para comprender cuál es la causa del síntoma. Pero con que no hay tiempo, pues entonces amputamos síntomas. Y con que hay una industria que se lucra, de hecho, fíjate, el 98% de los psicofármacos
están mal prescritos. Solo un 2% estaría bien prescrito. Estamos hablando del 98% de los psicofármacos. Es una barbaridad. Pero entonces, si investigas, indagas un poquito, y dices, mira, he dicho este ejemplo y digo, pues las enfermedades mentales, ¿no? Hay un tratado, tú que estás a punto ya de ser médico y lo conocerás, que es el DSM, el Tratado de Enfermedades Psiquiátricas. Van por la 5ª revisión. Ahí se establecen las enfermedades, los síndromes que las personas pueden sufrir. El 95% del comité que crea el DSM tiene lazos económicos con la farmacéutica. El 95%. Es decir, que es un tratado de enfermedades mentales hecha por la industria farmacéutica. Solo te pongo un ejemplo. En el DSM-3, en la 3ª revisión, el duelo era un trastorno depresivo si duraba más de un año. En el DSM-4, el duelo se definió como un trastorno depresivo si duraba más de 2 meses. En el DSM-5, en la revisión actual, el duelo es un trastorno depresivo si dura más de 2 semanas. ¿Qué quiere decir esto? Que si se ha muerto mi padre y yo sigo triste a la 3ª semana, el protocolo indica que me pueden dar un psicofármaco. ¿Es o no es una barbaridad? Pues bien, esto, señoras y señores, es lo que tenemos a día de hoy. Entonces, fijémonos, y he abierto el melón de la farmacéutica y lo cerramos, pero que la 3ª causa de muerte en países como Estados Unidos son los efectos secundarios de los fármacos. Solo por encima está las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar el cáncer, que mueren 15.000 personas al mes por los efectos secundarios de los fármacos y nadie va a la cárcel. Y lo hemos normalizado. El problema es normalizar lo que no tenemos que normalizar, ¿no? Sé que me desvía un poquito de la respuesta, pero... No, pero sí, me parece súper interesante esto porque sí es verdad que yo, estudiando medicina y yendo a la clínica, te das cuenta que el sistema de salud hace un gran trabajo con todo lo agudo, todo lo que puede matar a alguien, pero en todas las enfermedades crónicas, como que el sistema no está perfectamente diseñado para tratarlas, ¿no? Y justamente por lo que decías, consultas tan cortas que para el sistema la mejor solución en la mayoría de casos es un fármaco porque es lo único rápido, sencillo y que tenés como la certeza de que el paciente lo va a cumplir, ¿no? Entonces, claro, no es un error del sistema. ¿Vos cómo te imaginas o cómo crees que, y además de que todos le estamos depositando como la autoridad en la salud al hospital, ¿no? Estás enfermo y bueno, vas al hospital, tenés algo, vas al hospital, pero es un sistema que no está perfectamente diseñado. ¿Qué podemos hacer hoy las personas para, obviamente, tener en cuenta el hospital, que es súper importante, pero como que no limitarnos a eso y poder seguir mejorando nuestra salud sin depender de eso? Fíjate, hay una gran regla en los sistemas que es el sistema está por encima del individuo. Entonces, en gobiernos, por ejemplo en España, es lamentable el gobierno, es absolutamente lamentable, ¿no? Se destina muy pocos recursos en tener una sanidad de calidad, aunque los políticos te expliquen misa y digan que es fantástico, y se destinan muchos recursos a mantener sillas en un parlamento, ¿no? Ahí es un gran problema. Entonces, por ejemplo, la medicina preventiva no existe. No existe la medicina preventiva. Y hay pues muchos políticos que se ponen la boca muy, muy grande diciendo hay medicina preventiva. No, no existe la medicina preventiva. No existe. No existe. Porque si hubiera medicina preventiva, prohibirían, por ejemplo, o fiscalizarían mucho la industria alimentaria. Porque entonces abogarían para la prevención. ¿Dónde empieza la prevención? En las escuelas. Las escuelas, a día de hoy, se sigue impartiendo
en todas las escuelas de los niños la pirámide nutricional de los años 90 promovida por la USDA, la Asociación de Agricultores de los Estados Unidos de América, basada en un estudio observacional de Ansel Keys de los años 50-60, un estudio adulterado y comprado por la industria. Y ahí nos dijeron que las grasas eran malas y que teníamos que comer muchos cereales. Curiosamente, la USDA, Asociación de Agricultores de los Estados Unidos, pescado no venden. Es decir, venden cereal, ¿no? Y entonces lo ponen en la base. Entonces, fíjate dónde empieza el adoctrinamiento de la no prevención en las escuelas. Es decir, la industria láctea paga mucho dinero pues para promocionarse. Entonces, pues se promociona que necesitas un vaso de leche al día porque si no tendrás osteoporosis. Entonces, ahí ya no es prevención. Y ya no nos metemos en la calidad de la leche, porque la calidad de leche es horrorosa, no es ni leche. Si habláramos de leche de vacas de pasto alimentadas con alimentos para vacas que han tomado el sol, que no han tomado una puñetera hormona ni un medicamento, pues podríamos decir, mira, esto puede ser más bueno, menos bueno, pero seguro que la gente no tiene osteoporosis por falta de leche, ¿no? Pero ahí no hay prevención, al contrario, ahí lo contrario. Si tú vas a un hospital, al menos en España, tienen máquinas expendedoras de refrescos y de porquerías. En un hospital. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Cómo pueden vender Coca-Cola en un hospital? Pero no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues no hay prevención. Y vamos más allá. En salud pública, en España, a día de hoy, penalizan al profesional sanitario si pide la vitamina D al paciente. Es decir, que pedir la vitamina D, que solo está asociado con todas las enfermedades estudiadas, solo, y que la obtenemos gratis con una buena exposición al sol, la vitamina D, los profesionales están penalizados si lo piden en una analítica. E incluso pueden llegar a bajar el sueldo si piden la vitamina D. No tenemos medicina preventiva. No tenemos nada de medicina preventiva. Entonces, si dependemos de los gobiernos, no vamos a hacer prevención para nada. Seguro. Ahora es el empoderamiento individual. ¿Individual qué quiere decir? Individual y colectivo. Ahora es verdad que las redes sociales aportan mucho valor. También generan enfermedad. ¿Sí? Pero las redes sociales aportan valor. Yo, de hecho, el primer libro que escribí, Niños sanos, adultos sanos, revisé 1200 artículos científicos para hacer este libro, y una periodista en una entrevista que me hicieron, decían, este libro va a cambiar el mundo. Digo, ¿el libro va a cambiar el mundo? Digo, ojalá, pero no creo que cambie el mundo. Digo, porque el libro estará puesto en una librería que está al lado de uno que pone que el gluten es bueno. Entonces, lo que estoy haciendo es dar más información y liar más a las personas. Porque las personas están liadas. Porque yo también estaba liado antes de empezar a estudiar en profundidad hace 20 años todo esto, ¿no? Entonces, medicina preventiva pasa por el autoconocimiento de uno mismo, bajo mi punto de vista. O los colectivos, o por ejemplo, ¿no? Este fin de semana dimos el Congreso de Regenera 2025 y aunamos a muchísimas personas, tanto presencial como online. Pues quizá verán 1000 personas, muchos profesionales, divulgando lo que es la salud bien entendida, en base a la ciencia y en base a la experiencia clínica. Entonces, así se hace prevención, ¿no? La prevención se hace... mira, por ejemplo, ¿cómo haría un gobierno para hacer prevención? Pues que un kilo de manzanas costara mucho menos que un paquete de donuts. Porque el paquete de donuts cuesta menos dinero que un kilo de manzanas. Entonces, ¿por qué no facilitamos
a las personas que puedan nutrirse bien. No, no estamos facilitando, estamos entorpeciendo. Lo que tienen que poner es el tabaco a $60 la cajetilla para que nadie fume. Pero las manzanas ponerlas muy baratas para que la gente tenga salud. Entonces, todas las campañas que se deberían hacer, pues claro, sería fantástico que pusieran pasta, los gobiernos pusieran mucho dinero para hacer campañas de promoción de la salud. Pero a día de hoy, por ejemplo, trabajamos con algunos jugadores y han atacado a algunos jugadores por simplemente decir que tengamos una exposición al sol. Jugadores de una fútbol. Exposición al sol. Sí. O trabajamos con diferentes, en diferentes proyectos o pacientes, ¿no? Y a día de hoy la exposición al sol está maldita. Porque el eslogan es: el sol produce cáncer de piel. Claro, hay un sesgo muy grande en esta frase. Es decir, si te pasas 6 meses, 9 meses sin tocar el sol y el día 1 de junio te expones 18 horas al sol, en las horas más donde el sol está más alto, claro que te vas a quemar. Eso no es una buena relación con el sol. Ahora bien, vivimos en un planeta llamado Tierra que forma parte de un sistema llamado sistema solar. O sea, imagínate si el sol es importante para nosotros. Y ahora le tenemos miedo al sol. No es tener miedo al sol, es conocer cómo puedo tener una buena relación con el sol. ¿Me tengo que exponer 6 horas en las horas donde el sol está más alto, sin protección? Hombre, mi recomendación sería, hombre, en las horas más altas pues no te expongas, o exponte menos rato, y sobre todo exponte en los momentos donde el sol esté alto, donde el haz de luz sea distinto, sea más tirando una luz roja, aunque la síntesis de vitamina D necesitamos literalmente la luz ultravioleta, es decir, cuando el sol está un poco más alto, pero la exposición no tiene que estar, o deberíamos tener y hacer un callo solar durante todo el año. Pero claro, decir callo solar, nos tachan de magufos por decir callo solar, cuando es lo más coherente del mundo. Es decir, si yo tengo una exposición al sol durante todo el año, acorde, pues estoy tolerando mejor algo que es vida. Que el sol no solo nos da vitamina D, el sol imagínate, ya te voy a decir una pequeña fricada, la exposición al sol durante el día sulfata la melatonina que se ha producido en la glándula pineal, y eso permite que por la noche, cuando se vaya el sol, aumente la producción de melatonina, y esa melatonina sulfatada pueda liberar sulfato a todo el cerebro, y eso induce a la actividad de morfogenes en mi cerebro para reparar daño y para generar neurogénesis. Imagínate lo que significa que me toque el sol de forma acorde a mi sensibilidad en ese momento, a mi callo solar, durante el día. Eso sería prevención. Pero a día de hoy, pues el simplemente hecho de tomar el sol produce cáncer. Por ejemplo, la carne roja produce cáncer. Nos ha jodido. Y se quedan tan anchos. Eso no es prevención. ¿Por qué? Porque la carne roja no produce cáncer, excepto la carne roja de muy mala calidad. Pero es que no tiene nada que ver comer carne de un animal que no ha tomado antibióticos, no ha tomado hormonas, ha comido cosas que le tocan como animal, ha bebido agua, le ha tocado el sol, no tiene un estrés, que comer carne de un animal absolutamente estabulado, que 24 horas de luz artificial, enchufado a hormonas para producir, engordar al animal. Si tú coges un trozo de carne del primer animal que te he comentado en libertad y un trozo de carne del segundo animal estabulado y analizas, la composición de esa carne es absolutamente distinta. Son dos productos totalmente distintos. Entonces no podemos decir que la carne roja genera cáncer. ¿Cómo distinguís entre un tipo de carne y el otro cuando vas a comprar? El origen del animal. Es decir, por ejemplo, en España hay un sello que es ecológico.
Que eso no deja de ser también, ya la industria ecológica ya se nos va la olla, porque están adulterando lo que significa ser ecológico. ¿Me explico? No. Sí, Si sí. de aquí pillamos todos, es decir, echa la ley, echa la trampa. Entonces, cuando tú compras una carne que sabes la procedencia y cómo han cuidado al animal, pues dices, vale, esta carne, esto es un medicamentazo. Ahora, si compro una carne estabulada, llena de fármacos, si a los animales les dan, lo menos malo son ansiolíticos que le dan a los animales. Por ejemplo, cuando tú quieres comprar huevos, en España al menos la numeración va del 0 al 3. Si el primer número es del 0, quiere decir que la gallina ha estado en libertad. Ha comido cosas de la libertad, que pueden ser hierbas y demás, también les dan algo de cereal, a priori ecológico, pero no han estado en jaulas que no se pueden mover. Por ejemplo, una gallina que da huevos del 3, el primer número es del 3, son gallinas que les han arrancado el pico, porque del propio estrés que tiene la gallina se autolesiona, les dan ansiolíticos, están en una jaulita ultra pequeña y les dan un carrilete donde por la ansiedad no paran de darle comida, enchufados antibióticos por un santo tubo y enchufados hormonas. Es decir, es una gallina que en un mes ha ganado un peso enorme. ¿Me explico? En cambio, una gallina en libertad, pues tarda 8 meses en crecer mucho. Algo ha pasado, ¿no? ¿Será lo mismo la calidad del huevo o del pollo que ha vivido de una manera o de otra? Hombre, no es lo mismo. Entonces, exactamente lo mismo con la carne. Igual que el pescado. Sí, en el mar hay muchos contaminantes. Es verdad, porque el ser humano es horroroso a nivel de no cuidar el medio ambiente. Eso es verdad. Ahora bien, no, compro pescado de piscifactoría. ¿Qué hacen? Los engordan con pienso, no les dan comida de peces, les dan comida para engordarlos y les dan fármacos. Entonces, pues aparte de los contaminantes, estás comiendo un montón de porquería. Y ya no solo te digo la proteína animal, sino también los vegetales. ¿Los vegetales están rociados con productos o no están rociados con productos? ¿Qué es lo que estamos ingiriendo? Entonces, claro, ¿qué es prevención? Tener conciencia de lo que voy a consumir. Si lo que voy a consumir no soy consciente y solo compro cosas que van en bolsas y que su caducidad duran 20 meses, pues seguramente eso no es muy bueno, ¿no? Entonces, pero eso es una manera de prevenir. Ahora, eso se debería empezar en las escuelas, que en los hospitales hubiera una pirámide acorde a lo que es la salud. En los hospitales está la misma pirámide horrorosa, donde están los cereales en la base y con la misma cantinela. Y eso es verdad, o sea, una mentira cuando se repite muchas veces se convierte en una verdad. Claro, pero esto es el problema, que realmente si no somos conscientes no tenemos capacidad de decidir. En el momento en que somos conscientes al menos tenemos capacidad de decidir, ¿no? Y ahí creo que das en la clave de que es esa toma de conciencia, ¿no? Por eso para mí, como que en el conocimiento está como la clave de la salud y por eso lo que falta es prevención o educación, porque ya cuando entendés qué es saludable y qué no, ya está. Lo que pasa que por todo lo que decís, industria farmacéutica, alimenticia y tanta información que no sabemos hoy en día cómo ser saludables. Por eso, sin duda, claro, que está en la educación. 100%. Y ya yendo para el tema de la felicidad, que me parece súper interesante. ¿Qué es la felicidad para vos? Qué gran pregunta, ¿no? Primero, para contestar hay que decir que cada uno interpreta la vida de la manera tan subjetiva que no vivimos en el mundo, sino vivimos en el mundo que cada uno ha construido. Eso es muy interesante, porque eso lo que implica es que no existe la razón, porque si no 8.000 millones de personas tendrían razón, entonces la razón no existe. Pero nos encanta luchar para tener razón, porque cuando tenemos razón nos da un chute de dopamina que nos genera adicción, ¿no? Nos han contado muchas mentiras sobre la felicidad. Nos han contado que la felicidad se tiene que buscar y que yo la esperaré.
y le diré a las nubes, al universo, a Dios, que me dé la felicidad, ¿no? Y realmente eso no funciona así. Bajo mi punto de vista, la felicidad se tiene que entrenar cada día. Y la felicidad no tiene nada que ver con estar contento, la alegría y pasármelo bien. Bajo mi punto de vista, la felicidad tiene que ver con tener paz con lo que la vida me da y con tener paz con lo que la vida me quita. Comprender que la vida es dinámica, que la vida son también momentos, que la vida es un viaje dinámico y hay un gran aprendizaje donde a veces estaremos arriba y donde a veces estaremos abajo y donde a veces estaremos arriba y donde a veces estaremos abajo. Si logro tener paz arriba y si logro tener paz abajo, estaré más cerca de sentir felicidad, ¿no? Por eso, bajo mi punto de vista, la felicidad es una decisión. Y lo digo con mucha certeza personal. La felicidad es una decisión y hay que entrenarla. Igual que queremos entrenar muscularmente cuando vas al gimnasio y hacemos entrenos de fuerza para tener pues más bíceps, para tener más pecho, hombros, o tener más masa muscular, que eso está muy bien, el músculo es un órgano endocrino, etcétera, etcétera. Yo no puedo pretender no ser feliz, o sea, ser feliz sin entrenar la felicidad. Entonces, ahí viene el ¿y cómo entreno la felicidad? Exactamente, Uno, lo que te iba a preguntar. autoconocimiento, ¿no? De hecho, en mi último libro, Lo único importante que no lo más, este libro el título lo saqué de un gran amigo mío, ¿no? En el 2020 me diagnosticaron un tumor en el cerebro y durante 15 días, con mis experiencias de que 2 tíos míos habían muerto por cáncer cerebral y demás, pues durante 15 días hasta que yo vi la resonancia, 15 días tenía la visita, pues claro, tuve un poquito de crisis, porque durante 15 días digo, ya está, la palmo y ya está, o sea, hasta aquí hemos llegado, chao, ¿no? A los 15 días me dijeron que era benigno, que no se iba a ir nunca y que teníamos que controlarlo. Bueno, la hostia fue igual, ¿no? La hostia fue importante, fue grande. Ahí pasé una gran crisis, porque claro, pues, ¿cómo? Pues si yo soy un tío sano, si yo como súper bien, si yo he hecho terapia un montón, si yo hago deporte, si yo X, ¿no? Y entonces Víctor, mi gran amigo, me llamó y me dijo, mira Xavi, dice, sé que estás jodido, pero te quiero decir que lo único importante, que no lo más, sino lo único realmente importante es ser feliz. Y esa frase me la tatué en el cerebro, porque al principio tampoco la había entendido mucho. Digo, ¿qué cojones me está diciendo mi amigo, no? Me puse a investigar sobre la neurobiología de la felicidad y empecé a leer tanto, y dije, ostras, qué mal entendido tengo yo esto de la felicidad. Lo tengo muy mal entendido. ¿Yo puedo estar triste y ser feliz? Sí. ¿Yo puedo tener miedo y ser feliz? Sí. ¿Yo puedo vivir una crisis y seguir sintiendo felicidad? Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver más con la felicidad? Bajo mi punto de vista, vuelvo a decir, pues la sensación de paz, la sensación de aceptación bien entendida, la sensación de dejar de luchar cuando tengo que luchar, cuando no tengo que luchar, y luchar cuando tenga que luchar. Pero si siempre he aprendido que luchar es mi cometido, entonces tendré un problema, ¿no? Poder comprender que esto es así excepto cuando deja de ser así, ¿no? Mi hija, yo he tenido muchas charlas con mi hija tiene 13 años ahora. Una charla profunda fue cuando me diagnosticaron el tumor, entonces hablé con ella y dije, mira, vamos a pasar ahora mismo
por una puerta que forma parte de la vida, porque forma parte de la vida. Y como padre me encantaría que la pasaras con la máxima paz posible y con toda la tristeza que necesites pasar. Después le enseñé, fíjate, ¿no? ¿Qué cosas? En 2024, en junio, tengo cambios en mi vida. Ya hacía un par de años o 3 que no me miraba lo del tumor, porque tampoco, aunque no tenía ningún síntoma, pues tampoco querían sentirme enfermo. Esto es interesante, ¿eh? Esto abre también una ventana de oportunidad de decir qué es sentirme enfermo y qué no. Y tuve la necesidad de decir, voy a mirarme otra vez esto, que hace un montón que no me miro. Y me fui a hacer la reso con contraste y sin contraste. Es desagradable, literalmente pasar por el tubo con contraste, a mí me deja hecho polvo. Y recibí el informe y tuve una necesidad imperiosa de llamar a la neuróloga, porque en el informe salía que no había nada. Y entonces digo, guau, estos se han equivocado. Digo, porque la neuróloga me dijo que esto no se iba a ir en la vida, que como mucho, o sea, que como muy poco podía crecer. Entonces llamé a Ana, a la neuróloga, y dije, a ver, Ana, te paso esto y dime, porque... Y me dice, mira, Xavi, dice, en casi 40 años de carrera que llevo como neuróloga, no lo he visto nunca. Dice, pero no está. Y me pregunto, ¿qué has hecho? Ella ya sabe que yo, pues, siempre, pues, claro, pues que divulgo, que me cuido, que esto y que lo otro. ¿Qué cambios has hecho? Y digo, Ana, yo sigo con los mismos hábitos. Digo, lo único que ha cambiado es mi manera de ver la vida. Digo, y eso creo que tiene un impacto muy grande, aunque es muy difícil que puedas publicar este caso, porque no sé dónde lo cogerás. Y entonces a mi hija le dije, mira, cariño, manda los resultados y ahora vamos a pasar por otra puerta y vamos a celebrar que el papá pues ya no tiene tumor, y entonces lo celebramos, ¿no? Entonces el aprendizaje que constantemente procuro darle a mi hija son muchos, pero uno es que acepte la vida tal como es, que la vida se incluye todo. La vida se incluye el dolor, la vida incluye la tristeza, la nostalgia, la melancolía, la alegría, el amor bien entendido. Se incluye entonces la felicidad, que para mí la definición es poder vivir todo esto con la máxima paz posible. Y eso hay que entrenarlo. ¿Y cómo se entrena? Sé amable, trabaja la compasión. Con los demás, empieza contigo, que bastante tendremos con uno mismo. Trabaja el perdón bien entendido, y empezamos con uno. Trabaja la gratitud, la gentileza. Hay un libro que me encanta que es La biología de la gentileza. El impacto que tiene ser gentil con uno mismo y con los demás. Entonces, fíjate, a colación con esto, nuestro corazón es un órgano increíble. Nuestro corazón envía 9 veces más aferencias hacia el cerebro que el cerebro hacia el corazón. Nuestro corazón emite un campo magnético alrededor nuestro. Y desde los años 60 sabemos que tiene una estructura helicoidal que permite resonar este campo magnético. Lo que quiere decir que cuando nosotros estamos en coherencia cardíaca, nosotros podemos contagiar la coherencia cardíaca al entorno. Nuestro campo magnético lo podemos contagiar. ¿Eso qué quiere decir? Pues imagínate que si estás al lado de una persona que está nerviosa, que está con ansiedad, y tú conectas con tu coherencia cardíaca y y, expandes tu coherencia cardíaca, puedes ayudar al otro.
Esto es algo maravilloso. Yo soy un gran fan de un rapero español que se llama KCO. Y él tiene temazos increíbles. Para mí es un poeta. Y tiene un verso que dice: cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Eso es entrenar la felicidad. Y por eso la felicidad es una decisión. Wow, qué lindo. Y me sorprendió esto de la coherencia cardíaca. ¿Hay alguna forma de saber si estamos en esa coherencia o cómo estamos? Sí, bueno, por supuesto, y aquí hay mucho trabajo de meditación, de conectar con nuestro corazón, con nuestra coherencia cardíaca. Por eso se estudia la variabilidad cardíaca, ¿no? Esto viene previamente, la variabilidad cardíaca se ha estudiado desde hace muchos años en diferentes disciplinas y es un marcador de mortalidad y es un marcador de salud. La variabilidad cardíaca no solo regula aspectos, por ejemplo, psicológicos o neurológicos, sino también fisiológicos, y eso depende de las emociones que sientas. Entonces, si tu variabilidad cardíaca es acorde con emociones, por ejemplo, como la gratitud y la compasión o el amor, se coordina, que es lo que llamamos coherencia cardíaca. Si estoy en emociones constantes de rabia, ansiedad, ira, envidias, pues esto va a afectar de corazón, va a afectar a nuestro cerebro y va a implicar tomar decisiones distintas, ¿no? Entonces, por eso hay mucho trabajo de conectar con el latido, de conectar con la expansión de este campo magnético. Son trabajos muy, muy bonitos. Pero que podemos expandir el amor al mundo, ¿no? De hecho, mira, todo lo que ha pasado en Valencia, no sé si ha llegado allí, Sí, sí. en La Dana, ¿no? En Valencia, pues han muerto muchas personas y ha sido, bueno, pues una negligencia de los gobiernos increíble. Y ahí ves, en situaciones de crisis humanitaria, es brutal cómo el pueblo se ha volcado. Es brutal, ¿no? Esto es un nivel de coherencia, esto es muy humano, por eso el ser humano es tan increíble, es tan increíble, que cuando hay una gran necesidad conectamos, y cuando estamos en los mundos de Yuppie desconectamos, ¿no? Los gobiernos hacen que estemos mucho en los mundos de Yuppie para desconectarnos, ¿sí? Porque tampoco les interesa mucho que estemos muy conectados, porque si no les meteríamos una pata en el culo y saldrían, ¿no? Entonces, fíjate que en estos momentos más importantes de crisis, la magia del ser humano es infinita. Y entonces, fíjate cómo podemos contagiar tanto amor por el otro, sin conocernos, ayudando, ¿no? Entonces, los pequeños gestos, siempre digo, ¿por qué no? Si vives en pareja, pues ¿por qué? De vez en cuando te levantes, cuando despiertes, miras a tu pareja a los ojos y le dices: mi amor, ¿qué podría hacer hoy por ti para que tu día sea un poquito mejor? ¿Te imaginas que nos despertáramos y dijéramos algo así a nuestra pareja? ¿Te imaginas cómo empezamos el día? Sería increíble, ¿no? Sería increíble empezar el día y... Mira, pues si estoy en una ciudad, yo viví en varias ciudades, ahora no, ahora vivo en un pueblo muy tranquilo, y cuando vivía en Barcelona y tenía que coger el metro, había muchas oportunidades para ser amable con las personas. ¿Por qué? Porque en el metro a las 7 de la mañana, o sea, es Braveheart, es coge la mochila y entra en un empujón porque eso es Braveheart, ¿no? Yo recuerdo trabajar en un hospital y fue una cosa bonita que he procurado hacer cuando yo trabajaba en los hospitales. Siempre me he llevado muy bien con la tercera edad,
Ya ahora lo entiendo, porque son grandes maestros, la tercera edad son grandes maestros. Yo recuerdo que en el servicio de traumatología, hace 23 años, yo trabajaba como fisioterapeuta y había una señora que la operaban de la cadera y estaba sola, porque la familia de fuera estaba sola y nadie estaba con ella. Y entonces el trabajo que yo tenía solo tenía 5 minutos y con ella me estaba 10. Porque era una señora entrañable, era amor puro. Todas las personas somos amor puro, lo que pasa es que la información que tenemos pues nos desvía, ¿no?, de entender el amor puro. Y la veía tan triste y yo le daba mucho cariño, la verdad. Y entonces el tercer día dije, hay que hacer algo con esta señora. Entonces le dije a la responsable, digo, ¿puedo salir un momento? Que quiero hacer un detallito a la señora. Entonces me fui abajo al hospital donde estaba la floristería y le compré un ramo de flores, el más grande que había, el más grande. Y llegué y estaban pues las enfermeras, las auxiliares, estaban como todo el mundo ahí. Yo claro, era jovencillo, mira el niño que trae el ramo de flores. Entonces yo entré con el ramo de flores. Dije, es para ti, por lo bonita que eres. ¡Wow! Me emociona aún cuando veo a la señora que se puso a llorar y le dio un abrazo. Y esa señora, ese día fue mejor, seguro. Ese día fue mejor. Fue mejor. Y estoy seguro que el servicio de traumatología ese día fue mejor. Porque hubo un acto muy grande de amor. Entonces, ¿te imaginas si hiciéramos estos actos? No significa cada día vamos a comprar flores, no, sé amable. Si hay una señora que está cruzando la calle, ¿le ayudo? ¿Le puedo ayudar en algo? Yo viajo mucho, ¿no? Y entonces cojo las maletas y cuando veo a una señora o un señor, ¿quiere que le baje la maleta? No hace falta. Perfecto. Sí, cariño, bájame la maleta. Aquí tiene, señor. Que pase un buen día. ¿No? Cojo muchos taxis y me encanta hablar con los taxistas. Las historias que tienen, ¿no? Yo he conocido un montón de taxistas, tengo el teléfono lleno de números de taxistas por las charlas que nos pegamos. Y esto, y cuéntame, y esto, y lo otro. Y es maravilloso interactuar, ¿no? Es fascinante el ser humano, ¿no? Y son pequeños gestos de conectar, ¿no? Digamos más te quiero a las personas. Digamos más eso, ¿no? Llama a tu madre, llama a tu padre y te quiero. Gracias por darme la vida, ¿no? Sí, yo creo que esto también puede ser una oportunidad para recordar esto y como que para los que nos están escuchando, que se pongan como hoy, bueno, a hacer una de estas acciones, ¿no? Porque a veces de repente hasta incluso pensamos cosas re lindas de un montón de gente que nos rodea o de gente que estamos conociendo y no nos paramos a decírselo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy aprendiendo inglés y siento que la profe que me tocó es la mejor profesora de inglés que tuve en mi vida. Y claro, yo lo pienso, pero claro, no se lo dije todo, no se lo dije, ¿no? Y tenemos tantas oportunidades para decir algo que realmente es como súper lindo que te digan eso, ¿no? Tantas oportunidades, pero a veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, como empezar en nuestro día a día a dar más amor, etcétera, es como, me parece excelente. Y el gasto energético, a ver, dependerá de la vivencia individual, vuelvo a decir, y aquí no hay juicio. Si tu frecuencia y estado vibracional y energético no te permite, no pasa nada. Quizá tienes un proceso, pues tienes tu tiempo en el proceso, bien, ¿vale? Si tu estado energético y vibracional te lo permite, hazlo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que mejores el día de una persona. Y además, es que tampoco es verdad. No estás mejorando su día, estás mejorando el tuyo. Es así. Estás mejorando tu día. Cuando hacemos algo bonito, mejoramos nuestro día. Y además mejoramos el de los demás. Maravilloso.
Y es gratis. No cuesta dinero. Es gratis. Decir te quiero es gratis. Dar un abrazo es gratis. Autoconsciencia, ¿no? Porque yo tengo una herida que a mí me hirieron. Ya, pero eres adulto. ¿Puedes mirar de resolverlo? Como adulto que eres. Resuelve esa herida que tuviste en la infancia. Toma las herramientas que necesites. Pide ayuda. Que está bien pedir ayuda. Está bien. Responsabilízate de lo que es tuyo. Y actúa como tengas que actuar. Ya está. Sobre todo, no toques las narices a los demás. Eso es interesante, ¿no? Nuestra propia porquería, que no la expandamos, no la sembremos, ¿no? A los demás. Lo mío es mío. Y yo voy a hacer que lo mío, de verdad, que no te toque. Si hiciéramos esto todos, nos llevaríamos genial. Lo que pasa es que tenemos pues, ciertos vacíos, ciertas heridas, y nos encanta engancharnos con los vacíos de los demás. Mira, yo es que necesito un padre porque nunca tuve un padre. Entonces, pues me encuentro a un tío que me hace de padre. Pero entonces la relación es desequilibrada, ¿no? Es que yo necesito una madre. Entonces me encuentro una mujer que hace de madre. Ya, pero yo lo que necesito es una pareja, un tutú. Pues resuelve lo tuyo, y nos encontramos, ¿no? Entonces, sería sencillo, es complicadísimo, Gonzalo. Es muy complicado. Ahora bien, todo eso forma parte del estrés. ¿Cómo vivo mi día a día? Hay un montón ya de estudios que se ha medido el poder de la gratitud, cómo baja el estrés, el poder de la compasión, el poder del perdón. Lo jodido, Gonzalo, es que tengamos que esperar estudios que me diga que ser compasivo es bueno. Estamos en esta locura, también. Pues estoy en la locura de que ser compasivo es bueno, según la evidencia científica, hasta que no se demuestre que es bueno, pues tampoco lo es tanto, quizás es malo, ¿no? Entonces, estamos dentro de un bucle que es un sinsentido. Claro que tenemos que beber de la ciencia, por supuesto, pero, a ver, la ciencia, los estudios aíslan variables. Principal error, el ser humano es el conjunto más infinito de variables que existe. Entonces, claro, pero ¿quién ha construido la medicina basada en la medicina basada en la evidencia? Pues básicamente está construida por la farmacoindustria, porque tú sí que puedes aislar una variable de dolor de cabeza, paracetamol. Entonces hay evidencia de que el paracetamol es lo mejor para el dolor de cabeza, pero nadie tiene carencia de paracetamol. A nadie le hacen una analítica en sangre y dicen, los niveles de paracetamol son óptimos. No, porque tú no produces paracetamol. Entonces no tenemos carencia de paracetamol. Entonces seguro que un dolor de cabeza no es carencia de paracetamol. Pueden pasar un montón de cosas. Falta de agua, falta de minerales, inflamación, algo mecánico, sistema inmune, hormonas, hidroxistrógenos, lo que sea. Pero seguro que no es por falta de paracetamol. Pero la evidencia dice que el paracetamol es lo mejor para el dolor de cabeza. Entonces fíjate, es el mundo al revés. Pues necesitamos entonces estudios para que digan, el amor es increíblemente saludable. De verdad, necesito un estudio que me diga, mira, un abrazo baja los niveles de cortisol y aumenta la oxitocina. Vale, mola, saber eso mola. Pero coño, sabemos a todos que un abrazo nos sienta muy bien. Excepto si he aprendido que el contacto es peligroso. Entonces rechazo el abrazo. No quiero que me toquen. Bueno, eso es un síntoma. Entonces hay información para ver, porque con que el ser humano es un ser social de contacto, entonces, ¿qué ha pasado para rehuir el contacto? ¿No? Pero no necesitaríamos un estudio que nos dijera los abrazos son súper chulos para el estrés. Sí, coño, ya lo sabes. Si alguien cuando está estresado le das un abrazo y se calma, ¿no? Porque conecta, ¿no? Sí. Sí, es que me parecen todos los temas súper, pero súper interesantes. Si tuvieses que, para finalizar el podcast, dar un mensaje o te gustaría
decirle algo a todas las personas que nos están escuchando, ¿con qué mensaje terminarías el podcast? Mira, voy a decir un mensaje que he dicho en algún podcast, porque lo siento hoy decirlo también. Mira, haz todo lo posible, no te dejes deberes, para cuando, si te tienes que morir, muérete con una sonrisa. No dejes, no te esperes a llegar para actuar, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, con la energía, con la información que tienes, pues abre el corazón a ti y eso implicará abrir el corazón a los demás. Te diría eso. Qué lindo. Bueno, Xavi, mil gracias por pasarte. Gracias a ti, Y tío. bueno, me dan ganas de hacer otro en un futuro de tantos temas que fui viendo interesantes. Cuando quieras tú. De verdad, Gonza. Un placer, un, un agradecimiento a ti y a todas las personas que van a escuchar este podcast y mucho amor, mucho, mucho amor.